vida, llegó el momento de que hablemos de hombre a hombre. ¿Estás listo? Hablemos de hombre a hombre. Yo espero que usted esté listo para recibir una palabra maravillosa, un tema buenísimo que yo sé que a usted le va a interesar en este segmento. Hablemos de hombre a hombre. Hoy tengo el placer de recibir acá al pastor Héctor Salcedo, quien viene con un tema súper bueno, que no solo los hombres van a salir bendecidos de acá, sino todo el que es padre, el que es madre. Y se trata del tema crianza bíblica. Un tema que yo sé que es un reto actualmente, pero el pastor nos va a dar algunas recomendaciones y hablar acerca de ese tema. Bienvenido, pastor. Muchísimas gracias, Loreni. Buenos días para ti, buenos días para la audiencia. Es un gozo para mí poder compartir este espacio y tratar este tema, como tú dices, un tema relevante, pertinente para muchos de nosotros que hemos tenido el privilegio de ser padres. Así que gracias por la invitación. Siempre es un honor tener acá a personas que también aporten, aparte de aportar al reino, aporten a la crianza, que es uno de los retos principales actualmente, porque hemos visto que la sociedad ha cambiado muchas cosas. Siempre va a seguir cambiando, ¿verdad? Así es. Pero ha cambiado muchas cosas que no necesariamente están a favor de una buena crianza. Así es. Lamentablemente, o más que lamentablemente, la realidad es que el ser humano es formado o deformado en el seno del hogar. Y como tú dices, la sociedad la vemos en un estado tal que nos inquieta y nos preocupa. Sí. Y en parte de la razón por la que la sociedad está tan mal como la vemos es porque la labor de la crianza ha sido descuidada por muchos padres. Y es mi intento, digamos, y es mi deseo poder contribuir con que esa labor que Dios nos ha encomendado, nosotros la hagamos de una manera que a Él le complazca, que sea de gozo y de edificación para nuestros hijos y de gozo para nosotros también. Excelente. Pastor, voy a iniciar con esta pregunta. Y es posible criar 100% de manera bíblica. Bueno, la Biblia tiene instrucciones y definitivamente que si nos apegamos a ellas podremos llevar a cabo una crianza que se considere bíblica. No obstante, dada nuestra naturaleza caída, nuestra inclinación pecaminosa en muchas cosas, cometeremos errores. Pero yo diría que sí, nosotros podemos criar de manera bíblica, que se caracterice nuestra crianza por un apego a las instrucciones bíblicas de la crianza, aunque tendremos nuestros errores y nuestros fallos como seres humanos y tendremos que pedirle perdón a Dios y perdón a nuestros hijos cuando nos equivoquemos, pero sí definitivamente podemos hacerlo. Excelente, es una buena noticia. ¿Cómo es criar de manera bíblica, pastor? Bueno, yo quisiera partir con un versículo que es muy conocido seguramente por la mayoría de nuestra audiencia, que está en Efesios 6:4. Pablo en Efesios 5, de hecho, el capítulo anterior al 6, al que voy a hacer referencia, está hablando de las relaciones familiares. Ahí en ese famoso capítulo 5, de Efesios, es donde Pablo habla de que las mujeres estén sometidas al marido, que el marido ame a su esposa como Cristo amó la iglesia. Luego en el capítulo 6 le dice a los hijos, obedezcan a vuestros padres porque esto es justo. Y en el 6:4 tenemos la instrucción o el verso clave de la crianza, que es el que quiero tratar y expandir un poco aquí, porque entiendo que es el versículo más completo de crianza que la Biblia nos ofrece. Y es el que dice, y ustedes padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Como vamos a ver en unos momentos, este es el verso que yo considero más completo de la Biblia acerca del tema de crianza. Increíblemente, la Biblia no tiene muchos versos específicos de crianza. Tiene, definitivamente, Proverbios 22:6 es uno de ellos, que guiemos al niño en su camino y no se apartará de él aunque sea viejo. Deuteronomio 6, que nos dice que enseñemos la palabra de Dios de manera diligente a nuestros hijos, etcétera. Pero en realidad hay mucho más versículos de otros temas y no de crianza. Y uno se pregunta, ¿y por qué la Biblia no habla tanto de crianza cuando la crianza es algo tan vital y tan importante en la humanidad? Y yo diría lo siguiente, y esa es una interpretación mía, es una explicación que yo le doy, porque la Biblia no lo dice de manera explícita. ¿Por qué habla tan poco de crianza? Y la razón es porque yo entiendo que
la Biblia ya nos habla mucho de cómo formarnos a nosotros mismos, de cómo nosotros podemos transformar y cambiar nuestra vida a la imagen de Cristo de manera que complazca a Dios. En la medida que yo soy transformado por la palabra, todo lo que me transforma a mí en un mejor hijo de Dios, me transforma también en un buen padre. Entonces todo lo que hace santo a un hombre o a una mujer, lo hace buen padre o buena madre. Y por lo tanto no hay que hablar tanto de crianza, sino hablar del carácter, hablar de la formación del carácter. Y por eso la Biblia no habla tanto de crianza. Pero, no obstante, no es que no habla, sino que habla poco. Y este pasaje al que yo hice referencia, Efesios 6:4, vuelvo y reitero, considero que es el pasaje más completo de crianza que la Biblia nos ofrece. De hecho, si lo vemos con detenimiento, nosotros podemos detectar ahí algunos de lo que yo llamo componentes de la crianza cristiana. ¿De qué se compone la crianza cristiana? ¿Cuáles son, digamos, los pilares de esa crianza bíblica o cristiana? Y lo primero que vemos en este pasaje es que Pablo le dice a su audiencia, a los efesios, y ustedes, padres. Y esa primera frase nos indica que los responsables de la crianza son los padres. Y aquí padres no significa padres masculinos únicamente, aunque los incluye papá y mamá. De hecho, Efesios 6:1, que está 3 versos antes de Efesios 6:4, le dice a los hijos que obedezcan a papá y mamá. Por lo tanto, el contexto inmediato dice que esa palabra de padres significa papá y mamá, ustedes padres. Luego dice no provoquen a ir a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Pero el primer componente de la crianza bíblica es que los padres deben estar presentes en la crianza de sus hijos. Hoy en día muchos de nosotros delegamos nuestra crianza en los colegios, en los preescolares, en la iglesia, en las nanas o en las niñeras, en los familiares cercanos, y los padres se ausentan muchas veces de manera penosa de la crianza de sus hijos. Aquí Pablo es claro y les llama la atención y les dice, ustedes padres son los responsables de llevar a cabo esta crianza, y eso va a requerir que ustedes estén presentes en la vida de sus hijos. Y esa presencia implica muchas cosas. Estar presente en la vida de nuestros hijos no es simplemente estar físicamente presentes. Hay otros matices que nuestra presencia debe tener, comenzando con que además de físicamente presentes, nosotros debemos estar emocionalmente conectados con nuestros hijos. Muchos padres, lamentablemente, muchas madres también, dicho sea de paso, cuando me refiero a padres, me estoy refiriendo a papá y mamá. Muchos padres están con sus hijos, pero hoy en día con todo lo que es la tecnología y las pantallas y todas las distracciones que tenemos, a veces estamos juntos, pero no conversamos, no hablamos, no compartimos. No nos preguntamos cómo nos fue, y además de cómo nos fue, cómo nos sentimos, y que no solamente el muchacho hable, sino que hable el padre, que hable la madre, cómo se sintieron en el trabajo, qué les pasó con la familia, cuáles son las cosas con las que están lidiando. Obviamente hay cosas que nuestros hijos no deben saber y no van a entender, pero hay muchas cosas de las que nosotros podemos hacerlos partícipes. Entonces esa presencia a la que Pablo nos llama aquí, y ustedes padres responsables de la crianza de sus hijos, estén presentes en la vida de sus hijos, debe ser una presencia física, pero una presencia emocionalmente conectada. Pero además de eso, mi presencia debe tener también una incidencia moral en la vida de mis hijos. Nosotros los padres estamos llamados a corregir a los hijos, a instruir a los hijos en el camino de la verdad, a indicarles el camino del error, a advertirle de los peligros del camino del error, del camino del pecado. Nosotros tenemos que tener una voz pesada, en el buen sentido, pesada, influyente en la vida de nuestros hijos, para que ellos sepan qué camino tomar. Y esto hay que hacerlo con mucho cuidado. Ya más adelante voy a ver la forma en que hay que hacerlo, pero debemos tener una incidencia en la vida de nuestros hijos. Y ojo, esa incidencia moral en la vida de nuestros hijos, el nosotros poderle decir a nuestros hijos, no hagas esto, o haz esto, o procede de esta manera. Ese derecho de poder opinar en la vida de mis hijos de manera, en el contenido moral de su vida, depende mucho de mi conexión emocional a la que yo hice referencia hace un momentito. Si yo no me conecto con mi hijo, si mi hijo no quiere hablar conmigo, compartir conmigo, dilucidar conmigo sus problemas, yo no voy a tener tampoco el derecho o no voy a tener la autoridad tampoco para yo indicarle el camino a seguir. Entonces, la dirección moral que mis hijos necesitan depende mucho de que yo haga un esfuerzo de conectarme con ellos emocionalmente. Y por último,
el último componente de esa presencia es que la presencia debe ser física, debe ser moral, emocional, debe ser moral y debe ser espiritual. Se supone que el padre le debe dar al hijo una dirección espiritual a su vida. Nuestros hijos deben tener la opinión nuestra en cómo se interpreta la vida de manera espiritual. Yo recuerdo en una ocasión jugando con mi hijo, o mis hijos, parché, que hay un juego que para tú salir de una esquina tú tienes que sacar el 5 en los dados. Y uno de ellos, el más pequeño, no le salía el 5. Y él en un momento dado dijo, qué mala suerte yo tengo que no me sale el 5. Y en esa oportunidad yo recuerdo que le dije, bueno, mi hijo, la suerte no existe. Lo que existe es el control de Dios. Y Dios controla nuestras vidas. El más mínimo detalle está controlado. O sea que Dios no ha querido que tú salgas de ahí. Y aproveché esa ocasión para precisamente darle una interpretación a él de un juego infantil, de una interpretación espiritual de la vida. Entonces, para nosotros tener, digamos, esta influencia en la vida de nuestros hijos, nosotros tenemos que estar físicamente presentes, emocionalmente conectados, ser moralmente influyentes y espiritualmente sensibles. Y ese es el primer componente de ese versículo que acabamos de ver. Pastor, es interesantísimo eso que usted menciona acá, y nosotros acá en Pura Vida tenemos como lema en el año completo la parte de la sanidad, es tiempo de sanar. Y uno de los temas que se ha tratado es que la mayoría de las heridas que tenemos como adultos las adquirimos siendo niños, porque eso se va llevando con los años. Claro. Y mi pregunta va en dirección a la parte de que usted dice de un padre presente. ¿Un padre o padres presentes garantiza que la niñez sea sana? Bueno, siempre y cuando esa presencia sea una presencia sana, una presencia edificante, una presencia funcional, un padre que tenga una interacción con sus hijos que no sea atropellante, que no sea abusiva. De hecho, en un momentito voy a hablar de eso, pero definitivamente hay padres que en su manera de interactuar con sus hijos dañan más que sanan. Los agreden más que los estimulan. Entonces, muchos de nosotros llevamos estas cosas, llevamos estas heridas también y las traspasamos a nuestros hijos, lamentablemente. Y eso es parte de los desafíos de la crianza, de que yo debo sanar primero para yo poder también contribuir con que mis hijos crezcan de una manera sana. Entonces, sí, yo creo que la crianza pone el dedo sobre nosotros, padres, para que nosotros tengamos muy en cuenta cómo nosotros estamos procediendo con nuestros hijos al criarlos, al interactuar con ellos. Excelente. Bueno, entonces, siguiendo con el segundo componente, Loreni, luego que Pablo le dice, y ustedes padres, presencia, ¿verdad? Decía presencia física, presencia emocional, presencia moral, presencia espiritual. Él dice, no provoquen a ira a sus hijos. Y esto es lo que le conocen, o lo que se conoce como el mandato negativo de la crianza, lo que los padres deben evitar hacer. Deben cuidarse de no provocar a ira a sus hijos, de no incitarlos a la irritación, a la molestia. Y obviamente hay cosas en nuestra labor de padres que van a producir molestia en nuestros hijos. Cuando nosotros le decimos que no a algo que nuestros hijos quieren hacer, porque entendemos que no es lo más conveniente para ellos, ellos se van a molestar porque ellos tienen un corazón egocéntrico y orgulloso. Eso no es una molestia que nosotros debemos evitar. De hecho, no podremos evitar todas las molestias que como padres vamos a provocar en nuestros hijos. Pablo está haciendo alusión a ocasiones y momentos y situaciones en las que los padres, por el pecado en ellos, en los padres, provocan ira en sus hijos. Y él les dice, no lo hagan. ¿Por qué no lo hagan? Porque el terreno del corazón de nuestros hijos, o el corazón de nuestros hijos es como un terreno. Es como un terreno donde nosotros sembramos una semilla, la semilla de la enseñanza de la palabra. Y si ese terreno tiene la maleza de la ira, la maleza del resentimiento contra nosotros, si nuestros hijos se han cerrado contra nosotros porque nosotros los maltratamos de alguna manera, entonces ellos no van a tener la mejor disposición de escucharnos. Entonces él les advierte, más que les advierte, les ordena, no provoquen a ira a sus hijos. Y de hecho, simplemente para hacer una referencia rápida, ¿cómo pueden padres producir ira en sus hijos de manera pecaminosa, por así decirlo? Bueno, hay 4 ambientes de hogar que producen ira en los hijos. Y no son todos, esto no es exhaustivo, pero es simplemente un ejemplo. Hogares indiferentes, hogares donde los hijos no importan mucho,
donde la opinión del hijo no importa, donde los intereses del hijo no importan. Son hogares donde predomina la autoridad de los padres, donde los padres tienen una especie de régimen casi militar en su crianza, donde gobiernan más por el miedo que por el amor. Y los hijos entonces se sienten que ellos no le importan a sus padres. Los hijos hacen lo que les da la gana prácticamente y los padres no se meten en la vida de los hijos. Esa indiferencia produce ira y es una indiferencia paternal que lamentablemente es pecaminosa y producto de la cantidad de cosas que los padres tienen, a veces desarrollan estos patrones de indiferencia. Pero también hay hogares injustos. Hay hogares donde los padres tratan de manera injusta a sus hijos, donde un papá favorece a uno de los hijos, discrimina al más pequeño, discrimina al más grande. A veces también dentro de los hogares se impone una disciplina y la disciplina es desproporcionada al delito que cometió el hijo. Digo el delito, ¿verdad? Porque cuando nuestros hijos se portan mal, podemos considerarlo como un delito hogareño. Entonces el padre sanciona de una manera desproporcionada. Le dice 6 meses sin salir porque sencillamente el hijo habló mal un día o botó un jugo. Cosas así, cosas que son injustas a todas luces y eso produce ira en los hijos. Pero hay padres también que son irracionales. Que un hijo viene pidiendo un permiso, pidiendo una autorización, el papá o la mamá le dicen no y el hijo le pregunta ¿y por qué, papá? No, ¿por qué no? Porque yo dije que no. ¿Pero qué explicación es esa? O sea, es una explicación que no tiene sentido, que no tiene razón. Y el hijo se siente entonces tratado de manera irracional. Mi papá es un arbitrario, mi papá es irracional en las explicaciones que me da y no me trata como una persona pensante. Pero puede haber también hogares incoherentes, donde los padres pidan cosas que no viven. Un papá que quiere que su hijo hable bien, pero el papá no le habla bien al hijo. El papá quiere que el hijo pida perdón cuando comete un error, pero el papá nunca le ha pedido perdón a los hijos, ni a la mamá en presencia de los hijos. Entonces, todos estos hogares indiferentes, injustos, irracionales, incoherentes, introducen ira en el corazón de nuestros hijos y producen una resistencia a la crianza. Pero eso no se ve en los primeros años, Loreni. Eso se ve en los años de la adolescencia. Llegamos a la adolescencia, ahora tenemos hijos rebeldes y nos preguntamos, ¿qué es lo que le pasa al hijo? Pero cuando realmente vemos con detenimiento qué fue lo que pasó, bueno, ellos fueron albergando una ira y un resentimiento producto de nuestras irracionalidades, de nuestras injusticias, de nuestras arbitrariedades, de nuestras indiferencias con ellos. Y lamentablemente su corazón se cerró para nosotros. Es como un corazón, un terreno duro en el que no podemos sembrar la semilla. Y qué bueno que menciona eso, pastor, porque muchas veces se toman medidas cuando están grandes los hijos, es decir, a partir de los 14 años, 15 años, que se empieza a adoptar nuevas medidas. Sin embargo, eso es necesario desde niño, desde pequeñito. Totalmente. Y de hecho, si yo comienzo a observar rebeldía intensa en mis hijos adolescentes, yo debería revisar qué pasó en la crianza en los años previos, si yo estuve presente y si estuve presente, si lo estuve de una manera justa, coherente, como acabamos de mencionar. Sí. Quizás es ocasión para yo sentarme con mis hijos y preguntarle a mis hijos, hijo, ¿qué te pasa? ¿Qué es lo que tú sientes hacia mí? Y si el hijo expone algún dolor, alguna herida, alguna condición, pues pedirle perdón a mi hijo, a mis hijos y decirle, hijos, perdónenme por esto, y comenzar a sanar, comenzar un proceso de restauración. Y ese es apenas el segundo componente al cual Pablo hace referencia aquí. Vimos que el primero era la presencia, el segundo el terreno fértil o no provocar a la ira. El tercero es la devoción. Él dice, si no, críenlos. Padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos. Y esa palabra críenlos, la mejor traducción realmente que yo encontré fue devoción. La devoción es como un trato empeñado, esmerado, un trato cuidadoso. Eso es la devoción. ¿Y por qué hago referencia a eso? Bueno, porque esa palabra se usa más adelante en ese mismo capítulo con respecto a los hombres y a sus mujeres. Y le dice a los hombres que las cuiden como cuidan a sus propios cuerpos. Con cuidado, con detenimiento, con iniciativa. Entonces yo le llamo a ese componente de críenlos con devoción. O sea, la crianza de los hijos no tolera la dejadez paterna, no tolera el desdén paterno. El hijo necesita nuestra mayor
nuestra mayor entrega, nuestro mayor esmero, que nos dediquemos a esto. De lo contrario, la crianza no será hecha de una manera que honre a Dios. ¿Y por qué nuestros hijos necesitan nuestra devoción? Bueno, hay varias condiciones con las que nuestros hijos nacen que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Y por qué la devoción, el esmero es necesario? Mira, nuestros hijos nacen pecadores, la Biblia lo dice. En pecado me concibió mi madre, dice el salmista. Mis hijos nacen pecadores, pero mis hijos nacen ignorantes, pero mis hijos nacen inmaduros. Y no solamente eso, sino que este pecador ignorante e inmaduro está inmerso en un entorno corrupto, que es donde vivimos. Por todas esas condiciones, yo tengo que poner mucha atención a la labor de crianza. La labor de crianza no puede ser hecha de una manera dejada. Tiene que ser hecha de una manera esmerada. Y a eso hace referencia Pablo cuando dice, críenlos, ayúdenlos a florecer, podríamos decir también. Y ese es el tercer componente que vemos aquí. Déjenme mencionar ya dos componentes cercanos ya al final de mi participación. El cuarto componente, entonces, él le dice, críenlos en la disciplina e instrucción. Ese componente, disciplina e instrucción, tiene que ver con que los padres deben tener en su casa una especie de plan de formación. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Cuáles son los principios en los cuales nosotros basamos nuestro hogar? El hogar cristiano tiene principios que lo sostienen. Aquí, por ejemplo, en el hogar cristiano, le decimos a nuestros hijos, aquí perdonamos cuando nos ofendemos. ¿Por qué? Porque Cristo nos perdonó. Aquí aprovechamos bien el tiempo porque la palabra nos dice que aprovechemos bien el tiempo. Aquí somos hospitalarios porque la palabra nos dice que seamos hospitalarios. Aquí queremos ser generosos con los demás porque la palabra dice que Dios ha sido generoso con nosotros y así nosotros debemos ser con... O sea, el plan de formación de un hogar cristiano, lo que hace y cómo lo hace debe estar basado en principios bíblicos. Correcto. Fíjense que al final de eso dice disciplina e instrucción del Señor. Eso es lo que hace cristiana la crianza. Que todo lo que nosotros hagamos en nuestra labor de crianza tenga que ver con aquellos principios, verdades, conceptos emitidos por el Señor. De hecho, la palabra que Pablo usa ahí en el original es curios, y curios se refería siempre a Cristo. En otras palabras, Pablo está diciendo, críenlos en la disciplina e instrucción de Cristo. En otras palabras, como si Cristo estuviese criando a sus hijos. Así es que ustedes deben criar. Obviamente, por razones de tiempo no me puedo expandir en todo lo que esto implica. Está en el libro que te traje y el libro al que estoy haciendo referencia, que es Crianza Bíblica. Pero fíjense cómo en este versículo de Efesios 6:4, Pablo habla de estos 5 componentes: presencia, terreno fértil, devoción, plan de formación y el contenido de nuestra crianza que debe ser del Señor. Básicamente eso es una especie de suero de lo que es la crianza bíblica. Excelente. Bueno, estoy conversando con el pastor Héctor Salcedo en esta conversación de crianza bíblica. Pastor, yo no tengo hijos y yo sé que muchas personas también que no tienen hijos están diciendo, estoy anotando todo esto porque es bueno saber esa información siendo tu padre o no teniendo hijos, porque verdaderamente son cosas que se deben adoptar antes. Y quiero motivar a la gente que si tiene alguna pregunta puede llamarnos o escribirnos al 809-227-9290 y el pastor estará respondiéndole con gusto. Pero hay una parte, si bien es cierto que la parte económica no es la más importante, pero es muy importante al momento de la crianza, al momento de la convivencia también. Muchos padres se enfocan en darle a sus hijos la mayoría de las cosas para que no le falte nada. Y dentro de esa búsqueda de las finanzas pierden mucho tiempo, o más bien pierden momentos con sus hijos. ¿Qué recomendación se le daría a ellos, pastor? Sí, primero que no debemos ignorar, o sea, que debemos saber que la provisión económica es necesaria, pero no es lo más importante en la formación de un hijo. Provisión económica y formación de un hijo son dos cosas diferentes. Claro que yo debo proveerles, pero yo puedo proveerles y aún así no formarlos e incluso deformarlos. Entonces, mi recomendación es que nosotros le demos el lugar a la crianza que Dios le da. Los hijos son una bendición del Señor. Lamentablemente la economía y sobre todo todos los problemas que estamos enfrentando hoy en día nos hace difícil dedicar tiempo a nuestros hijos. Pero muchos de nosotros
no somos intencionales en sacar tiempo y de hecho nos dejamos gobernar por nuestras propias aspiraciones económicas, por nuestros deseos de crecer económicamente, profesionalmente. A veces decimos que lo estamos haciendo por ellos, pero realmente lo estamos haciendo por nosotros. Entonces mi recomendación es que nosotros busquemos de alguna manera volver a lo que la palabra dispone acerca de la importancia de la crianza, entender que lo que nuestros hijos más necesitan no es lo económico, sino que nos necesitan a nosotros, presentes, involucrados, empeñados, esmerados, amándolos, de tal forma que ellos crezcan como muchachos seguros, firmes, seguros de lo que son y seguros de para dónde van. Entonces, realmente la pregunta tuya es muy amplia y para poder un padre poner en orden lo que tú acabas de decir, tiene primero que poner en orden su vida. ¿Qué es para ese padre lo económico? De hecho, Jesús en Lucas 12:15 dice lo siguiente, y con esto concluyo. Aun cuando alguien tenga abundancias, bueno, él dice, cuídense de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Entonces, cuando nosotros vemos eso y ponemos nuestra vida en orden en función de ese pasaje de que la abundancia de bienes no es lo que nos da la plenitud de vida, nosotros podremos tener lugar para la crianza. Excelente, pastor. Vamos a recibir una llamadita. Este tema está buenísimo. Hay muchas preguntas con relación a esto. Pura vida, buenas. Buenos días, Lore. Buenos días, adelante. Flor Ángel, ¿cómo tú estás? Bien, Flor Ángel. Cuéntanos. Bendiciones para el pastor, que se escucha una voz joven, y bendiciones para ti. Amén, gracias. Esa palabra del pastor es que fueron como para mí, porque es real lo que él dice. No hay que tener dinero para darle una buena educación a los hijos, Loren. Yo fui madre soltera, sigo siendo madre soltera de 3 hijos. Y acuerdo que cuando mi hijo, que tiene 25 años, estaba en la calle, yo nunca me acosté y dejé mi hijo en la calle. Siempre traté de darle lo mejor, que era el más viejo, el único primero que tenía, de no dejarlo en la calle. Y hoy por hoy mi hijo me dice, mami, yo te debo mucho a ti, porque yo vivo, Loren, yo te digo, al frente de La Sirena, y queda cerca de Villafrancisca, del barrio Villafrancisca. Y me dice mi hijo, gracias te doy a ti, a Dios, que tú siempre me cuidabas y nunca me dejaste en la calle, porque por hoy amigos míos han caído en desgracia. O sea, la responsabilidad que Dios nos pone como padres no es los recursos, sino es que debemos de cuidar los hijos como si fueran pollitos y cuidarlos bien. Así Para mí mis hijos son la luz de mis ojos. Muy bien, gracias. Gracias, Flor Ángel, por compartir eso con nosotros. Y verdaderamente, y yo sé que muchas madres también se identifican con esto. Pastor, para cerrar con esta preguntita, en la parte de que hay padres que se esfuerzan bastante por darle una buena crianza a sus hijos, y cuando son adultos, muchos de ellos cometen errores ante la sociedad. A veces pues son mal vistos también. Tú dices los hijos. Los hijos. ¿Qué se puede o qué se le puede decir? Porque, por ejemplo, recientemente hemos visto un caso en el que decía, o en el que se dice, su padre le ha dado buen ejemplo y el hijo no se fue por ahí. ¿Qué le podemos decir? Bueno, mi opinión es que lamentablemente nuestros hijos tienen corazones pecadores. Y nuestras expectativas deben ser que aún nosotros, habiéndole dado lo mejor que podamos, seamos conscientes, ellos pueden fallar y se pueden desviar del camino. El mejor ejemplo de eso lo tenemos en Génesis 3, cuando Adán y Eva, por así decirlo, creación e hijos de Dios, le dijeron que no a Dios. Se fueron en dirección contraria a lo que Dios había dicho. O sea que un hijo, aún habiendo recibido la mejor crianza, puede no decidir caminar bien. Y eso libera a muchos padres de la responsabilidad y la culpa que sienten de que cuando un hijo se desvía, normalmente nosotros entendemos que cuando un hijo se desvía siempre es responsabilidad de los padres, pero eso no necesariamente es así. Vuelvo y digo, una persona pudo haber sido bien instruida, bien educada, habiendo recibido un buen ejemplo, pero aún así, en un momento de su vida, equivocarse y esa equivocación conducirlo en una trayectoria errada, de error tras error. Entonces, lo que le puedo decir es que a los padres que les ha pasado eso,
primero, su deber era darle a sus hijos lo mejor de ustedes. Ahora, que su hijo no hiciera un buen uso de lo que ustedes le dieron, eso es ya responsabilidad del hijo y no de ustedes. Wow. Excelente manera de despedir este segmento, pastor. Y este es un tema buenísimo porque se necesita mucho de esta orientación para la crianza. Si usted necesita escuchar más de esto, hay un libro. El pastor tiene el libro Crianza Bíblica, Cultivando Hijos que Den Frutos. Pastor, ¿dónde pueden conseguir el libro? ¿Cómo pueden hacerlo? Ya lo tenemos en Casa Cuesta, está disponible. También está en la librería Integridad y Sabiduría, que está en nuestra iglesia, y también está en las principales librerías cristianas, como Videoclub Cristiano, Librería Dele y otras librerías también, no me las sé de todas de memoria, pero casi toda librería cristiana está adquiriendo el libro en estos días porque apenas hace unas semanas que salió al público. Excelente, me encanta la portada porque tiene una plantita pequeñita y está bien guardadita, bien cuidada. Así Las es. personas que están viéndonos a través de YouTube pueden Y si ver la te portada. fijas, no se nota bien, pero es un brazo femenino y un brazo masculino. Sí, se nota. Se nota que son dos personas y verdaderamente esto es un reto. Así es es. lo que representa, pero Así es. se puede, ¿verdad, pastor? Y está regreteado ahí de tierra y demás, Sí, porque no así es es la fácil. crianza, así no es fácil, así es. Bueno, muchísimas gracias. El pastor Héctor Salcedo ha conversado con nosotros acerca de este tema tan importante, crianza bíblica. Si usted llegó tarde, recuerde que puede entrar a nuestro canal de YouTube, Pura Vida Network, y ahí encontrarlo completito. Pastor, si alguien quiere invitarlo o cómo pueden encontrarlo en las redes sociales, ¿dónde puede hacerlo? En Instagram, @Héctor Salcedo Gibre, es mi Instagram. Así que ahí estoy a la orden y quiera Dios que se pueda, digamos, ministrar a través de este material que tú has compartido. Gracias, Loreni, por la invitación. Siempre es un honor recibirle acá y gracias a ustedes también por estar ahí activos, estar dispuestos a recibir palabras de bendición en este segmento Hablemos de Hombre a Hombre. Será hasta el próximo martes, con Dios delante, que recibiremos a otro hombre de valor, a otra persona que viene a bendecir. Pero mientras, ustedes quédense disfrutando de esta programación de Contigo en tus Mañanas. El próximo martes te esperamos para que hablemos de hombre a hombre aquí en Pura Vida. No hay otra igual.